Bueno, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. El tema es bajo fuego. Bajo fuego quiere decir bajo fuego del Espíritu Santo. Hay personas que les cuesta mucho entrar en esa intimidad, en ese proceso, y solamente es para quienes están dispuestos realmente a despojarse, a desligarse de su humanidad. Lo que más nos cuesta es mantener los pensamientos, la mente, que tenerla quieta y concentrada en el momento de poder entrar bajo fuego. Hay personas que dicen solamente me puedo concentrar cuando voy a la iglesia en la alabanza, en la adoración, que llega un momento en que me concentro en la alabanza, en la adoración, pero usted también puede tener esos tiempos de intimidad bajo fuego en su lugar secreto. Debe usted concentrarse, llevar, como dice la palabra, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pedirle al Espíritu Santo que Él tome el control de nuestra mente y nuestros pensamientos para que podamos entrar en esa dimensión del Espíritu. Y para poder entrar en la dimensión del Espíritu debe estar nuestra mente quieta, renovada en el poder del Espíritu Santo. Es importante que usted y yo pidamos primeramente dirección al Espíritu Santo, pero para eso es importante despojarnos de nuestro propio yo, de nuestro carácter, nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra voluntad, y pedirle al Espíritu Santo: aquieta mi mente, renueva mi mente, restaura mis pensamientos, dame tu paz, dame tu gozo, dame tu seguridad, dame tu confianza, para que entre el Espíritu Santo y usted pueda estar bajo fuego. Hay personas que dicen: yo fui a la iglesia y ese fuego que se sentía, ese mover del Espíritu Santo en la alabanza, en la adoración, inclusive cuando estaban dando la palabra, pero también lo podemos experimentar en tiempos de intimidad. Quiero que miremos a la luz de la palabra que nos habla el Señor sobre bajo fuego. Quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 3 verso 11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Como aún Juan el Bautista hablaba que él no era digno de desatar el calzado de nuestro Señor Jesucristo. Él ya sabía que él venía detrás de él, ya sabía que él venía detrás de él, pero que estaba antes que él. Él lo conocía perfectamente y él les explicaba a los judíos quién vendría a bautizar en el poder del Espíritu Santo, que sería nuestro Señor Jesucristo. Y él dejaría al Consolador, al Espíritu Santo, para que él mismo impartiera ese fuego en su vida y en mi vida. Como Juan el Bautista, Dios permitió que viniera primeramente delante del Señor, predicando la palabra del arrepentimiento, llevando a los judíos a un arrepentimiento, pero también llevándolos primeramente que se arrepintieran y poderlos bautizar. Pero también él anunciaba que vendría el Mesías, que vendría Jesucristo para bautizar en fuego. Aunque mirando en las Escrituras, el Señor Jesús nunca bautizó. Los que bautizaron fueron sus discípulos, pero sus discípulos bautizaron, pero ya cuando sus discípulos empezaron a bautizar, ya el Espíritu Santo empezó a moverse en cada uno de ellos, ya que el estar bajo fuego depende de cada uno de nosotros, y para eso es necesario morir a la carne, para que nos pueda invadir el fuego del Espíritu de Dios. Pero para arder en el fuego de Dios no depende de Dios, sino de nuestra disposición. Y es cuando usted y yo nos sometemos al Señor, y es cuando nuestra vida adora como una antorcha. Yo no sé si usted hay momentos en los cuales ha entrado en tiempo de adoración, de alabanza. Si usted de pronto no tiene en su lenguaje alabanza, adoración al Señor, coloque una canción que a usted más le llame la atención de alabanza, adoración. Pídale al Espíritu Santo que lo tome en fuego, que lo tome en ese fuego, que su vida arda delante del Señor, y usted podrá tener esa experiencia sobrenatural delante de la presencia del Señor. Pero para eso usted debe de adecuar el ambiente, el lugar donde usted está. De pronto, si usted está solo en su casa, en su apartamento, en su alcoba, coloque alabanza, adoración, y si es posible con tiempo de ayuno y oración y clamor y palabra delante del Señor, usted podrá experimentar estar bajo fuego. Mire, es la mejor experiencia que usted puede llegar a tener, la mejor experiencia que usted puede llegar a vivir, porque la puede tener frente a frente delante del Señor, pero solamente es cuando usted se dispone de todo corazón, no cuando usted está orando y alabando al Señor, pero está pensando: tengo un trabajo pendiente, tengo que ir a hacer tal cosa, tengo que hacer otro trabajo, tengo que estar pendiente de la cocina, tengo que estar pendiente de los negocios. No, ahí no está el momento de intimidad y de adoración del Señor. Tiene que conectarse, ligar su espíritu al Espíritu de Dios para que pueda entrar usted en estos tiempos bajo fuego, y es ese fuego que empieza usted a sentirlo y a arder
poder de adentro hacia afuera y cómo lo invade el Espíritu Santo y lo mueve de una manera sobrenatural, lo cual usted nunca ha experimentado. Pero yo le clamo y le pido al Señor que usted pueda vivir una experiencia de esas, porque yo lo he podido experimentar, lo he podido vivir en esos tiempos de intimidad, y ahí donde el Señor da ministerios de fuego. Pero esos ministerios de fuego nacen en los tiempos de intimidad delante del Señor. Esos ministerios de fuego en el cual usted, cuando va a orar por una persona, es el mismo fuego de Dios obrando a través de su vida, y como el Señor viene y lo imparte a través suyo hacia otras personas, y las otras personas pueden sentir el fuego del Espíritu Santo. No es usted, es el fuego del Espíritu Santo que se aviva con mayor llama a través de su vida y puede impartirlo hacia las otras personas, así como lo habló el Señor en el libro de Hechos capítulo 1:8. Encontramos como el Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para que seamos testigos del Señor en esta tierra, debemos llevar la presencia del Espíritu de Dios, porque hay personas que hablan la palabra de Dios, le predican la palabra de Dios, pero no mueven nada, no mueven las fibras del corazón de los oyentes, del pueblo, no las mueven. ¿Por qué? Porque ese fuego no está en el predicador, ese fuego no está en la persona que habla la palabra de Dios. Pero cuando el fuego está en usted, eso se imparte hacia las demás personas. Por eso, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre su vida. Por eso es importante que para tener un ministerio de fuego tiene que moverse el Espíritu Santo en usted, en usted. Muchos dicen, es que me gusta ya como oran, es que me gusta como predican allá, es que me gusta como alaban en tal lugar, porque es que se siente el fuego, se siente la unción. Venga, ¿y usted por qué no lo puede hacer? Venga, ¿usted por qué no busca la presencia del Espíritu Santo? Venga, ¿usted por qué no se somete en tiempo de ayuno, clamor, intercesión delante del Señor para poder vivir esa experiencia de estar bajo fuego? Es lo mejor, porque usted sale totalmente transformado de ese lugar de oración. Porque personas que van a la iglesia y sienten el fuego, sienten el mover del Espíritu Santo, es sobrenatural esa prédica, esa alabanza, fue lo último, fue lo mejor que pudieron haber hecho hoy, y sale y se enfrenta al mundo, a agarrarse con todo el mundo, a pelear con todos, a juzgar, a criticar, a condenar. Venga, ¿y dónde quedó el cambio? ¿Dónde quedó la transformación? ¿Solamente con la iglesia? ¿Es que solamente se vive en la iglesia? No, usted lo puede tener en los tiempos de intimidad. Por eso encontramos el Señor Jesucristo nos dejó el mejor ejemplo. El Señor Jesús, a pesar de que las multitudes lo seguían, Él nunca dejó la comunión con Dios. Él nunca dejó de apartarse para hablar con el Señor. Siempre en la palabra encontramos que se apartaba de la barca a un lugar retirado. Se apartaba a un lugar en las riberas, en las montañas, a hablar con Dios. Se apartaba de las multitudes a hablar con el Padre Dios. No porque Él era el Hijo de Dios, entonces podía hacer todo como Él quisiera. No, aún así Él se sometía a la voluntad del Padre y Él se apartaba a orar con el Señor. ¿Qué es lo que le quiere ahora entender? Que usted y yo, el hecho que vayamos a la iglesia no significa que tenemos ya la comunión con el Señor. Debe tener tiempo de intimidad con el Señor. Debe tener esos tiempos de calidad delante de su presencia. Me refiero a esos tiempos de calidad, no son 5 minutos, tengo 10 minutos. Hay personas que miran el reloj y le dicen al Señor, tengo 10 minutos para orar, tengo 5 minutos para leer la palabra, tengo 5 minutos para clamarle al Señor porque tengo que salir. Mejor no lo haga, porque prácticamente lo está haciendo en sus fuerzas, lo está haciendo en su voluntad. Usted debe tener tiempo de calidad. Yo miraba a una mujer que fue muy usada por el Señor en el siglo pasado y aún a comienzos de este siglo, Kathryn Kuhlman. Yo leía la biografía de esta poderosa mujer. Dice que duraba 6 horas delante de la presencia del Señor, postrada delante del Señor. Ya no solamente leía la palabra, oraba delante del Señor. Dice en la biografía que ella duraba 6 horas delante de la presencia del Señor. ¿Cuánto duramos usted y yo? A veces no duramos ni 10 ni 15 minutos, ya estamos cansados, ya estamos pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No le dedicamos un tiempo de calidad al Señor y queremos tener un ministerio que está bajo fuego. No, por eso el Señor Jesús encontramos cómo Dios lo usó sobrenaturalmente a nuestro Señor Jesucristo, que aún la tempestad, Él le habló a la tempestad, calma, y cómo la tempestad se calmó, cómo los mismos demonios lo reconocían a Jesús. Con el demoniado Gadareno, Él lo vio y ellos lo vieron y empezaron a decir, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? O sea, lo reconocían.
Le pido yo al Señor que usted y yo seamos reconocidos así, que sea la presencia del Señor, que no sea usted, que no sea yo, sea el mover del Espíritu Santo sobre y a través y alrededor de nuestras vidas con fuego, y así seremos reconocidos en muchos lugares de esta tierra. ¿Pero por qué? Porque usted y yo dedicamos tiempo de calidad delante del Señor en tiempos de clamor, ayuno, intercesión y en el estudio y la meditación de la palabra, para encontrar esa profundidad del fuego del Espíritu Santo moviéndose a través de nuestras vidas. Porque yo leía en esta mujer, decía que ya solamente llegaba al escenario y levantaba sus manos y empezaba a adorar al Señor, y solamente con ella levantar sus manos y adorar al Señor, pero sucedían milagros, prodigios y señales. Me recuerda que así lo dijo dice la palabra en el apóstol Pedro. Dice que el apóstol Pedro, donde quiera que pasaba, la sola sombra sanaba, se movía sobrenaturalmente. Si Dios lo pudo hacer con Pedro, si Dios lo pudo hacer con esta mujer, ¿por qué no lo va a poder hacer con usted y conmigo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tenemos que someternos aún mucho más a la voluntad del Espíritu de Dios en la meditación del estudio de la palabra y en tiempos de meditación y estudio. Ya que cuando nuestro Señor Jesucristo fue a partir, les declaró esta cita bíblica a sus discípulos. Hechos 1:8, que es la que estamos mirando. Cada uno de nosotros es el recibir el fuego del Espíritu Santo en su mover, en Él obrando a través de nuestras vidas. Porque eso se lo declaró el Señor a sus discípulos, que no se movieran del lugar donde estaban, porque ahí sería la impartición del poder del Espíritu Santo, que eso lo encontramos en Hechos capítulo 2. Encontramos cuando vino el mover del Espíritu Santo y los tomó a todos en diferentes lenguas, lenguas de fuego. Por eso miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Hechos capítulo 2, 1 al 4. Dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Impactante. Yo me imagino ese momento que todos los discípulos del Señor Jesús, pero según miramos, había mucha más gente en ese lugar, pero estaba, dice la palabra, que llevaban 10 días orando y ayunando, clamando por la venida del Espíritu Santo. Era ese anhelo, ese deseo de conocer al Espíritu Santo, pero también de vivir en el Espíritu Santo. Y aquí en Hechos 2 encontramos cómo fue el mover del Espíritu Santo. Vino en diferentes formas a ver cómo podían experimentar dónde estaba el Espíritu Santo. Así quiere usarnos a usted y a mí el Espíritu de Dios. Quiere moverse en usted y en mí como se movió los apóstoles en ese tiempo del Pentecostés. Aquí encontramos la promesa hecha por el mismo Señor Jesús a sus discípulos, y era el derramar del Espíritu Santo, y todos estarían bajo fuego. Y lo encontramos porque dice que hubieron lenguas de fuego. ¿El Señor podrá impartirlas en nosotros? Claro, yo ya lo he experimentado, ya lo he vivido, y esa lengua de fuego es lo mejor que puede haber, porque su boca se siente como un nudo, su lengua se siente como un nudo, y empieza el Espíritu Santo a tomar el poder sobre su boca, sus cuerdas vocales, su lengua, y usted empieza a adorarlo en otras lenguas, en lenguas de fuego, y es el mover del Espíritu Santo sobre su vida, manifestándose con la presencia del Señor a través de su vida, así como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, así como lo hizo con esta mujer que le estaba diciendo, lo podrá hacer con usted y con mí, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a que el Señor nos use de una manera sobrenatural. Pero ¿qué significa vivir bajo fuego? En este capítulo segundo de Hechos encontramos la respuesta, y sería una investidura, una autoridad. Y esa autoridad es a los que están comisionados y respaldados por Dios, y es para realizar el trabajo que el Señor le mandó a sus discípulos. Estos recibirían la impartición, pero el Señor Jesús les tenía encomendada una misión a sus discípulos. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la función suya y mía? El recibir la impartición del Espíritu Santo, que venga ese ministerio de fuego, ir a ganar a los perdidos, ir a orar por los enfermos, a echar fuera demonios, pero también que el Señor nos use con milagros, con prodigios, con señales, también el hablar la palabra con denuedo, predicar la palabra con denuedo en el poder del Espíritu de Dios. No es en nuestras fuerzas, es la dirección del Espíritu Santo. Así como pasó en Hechos 2, el Señor quiere hacerlo con usted y conmigo, ya que el Señor lo había profetizado a través de Joel, y cómo vino a suceder aún en ese tiempo en el libro de Hechos capítulo 2. Entonces el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a ganarnos a toda criatura en esta tierra, a alabar, primeramente adorar al Señor, pero también que el Señor nos dé esa unción,
esa sabiduría, ese poder de la palabra, de cómo predicar y ganarnos a muchos para Cristo, pero también que nos use con milagros y prodigios, ya que encontramos al Señor Jesucristo que Él predicaba de la palabra, pero también los seguían los milagros, las señales, los prodigios. Eso quiere hacer el Señor también con usted y conmigo, el poder llevar la palabra a tantas personas que están tan afligidas, oprimidas y angustiadas, que como que no tienen un norte, no tienen una esperanza de vida. Pero el Señor quiere usarnos a usted y a mí con la palabra, pero también que esa palabra vaya acompañada con milagros, prodigios y señales. ¿Qué es lo que usted quiere que el Señor lo use? ¿Cómo quiere que el Señor lo use? Para eso debe morir a usted mismo. Es morir al yo quiero, al yo deseo, yo anhelo, yo pienso, yo le pido a Dios que me dé esto, me lo otro. Eso es lo que nos pide el Señor, morir. Porque ustedes encontrarán en las escrituras que el Señor Jesús nunca dice yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero ir a tal lado. No, Él era direccionado por el Espíritu de Dios. Donde quiera que Él iba, lo llevaba. Y encontramos la misma asignación del Señor Jesucristo en sus apóstoles. Leemos en el libro de Hechos que el libro de Hechos es direccionado por el Espíritu Santo, cómo se movió a través de los apóstoles. Habla aún en la palabra que el mismo apóstol Pablo, había sitios donde no podía ir. En Asia, cuando el apóstol Pablo iba a ir a Asia, el mismo Espíritu Santo le habló: no te es conveniente ir en este momento porque te están esperando para matarte. Todavía no. Entonces era como sentir y vivir la experiencia del Espíritu de Dios, pero también obedecer. Porque si usted y yo entramos a conocer el Espíritu Santo, si deseamos, anhelamos, pedimos vivir bajo fuego, es la obediencia absoluta. Recordemos que al Señor no le gusta la obediencia a medias. Debe ser una obediencia inmediata y absoluta a lo que Él nos manda, acorde a lo que nos enseña en la palabra. Entonces encontramos que vivir bajo fuego es primeramente que el Espíritu Santo sea impartido sobre nuestras vidas, pero también cumplir el propósito por el cual el Señor nos está llamando, nos está buscando, y es a través del Espíritu Santo usarnos a llevar su palabra y a llevar los milagros. ¿Cuál fue la función del Señor Jesús a sus discípulos? Quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 24, 19 al 20. Mateo 24, 19 al 20. Mateo 24, 19 al 20. Dice: hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Aquí encontramos que aún el Señor les hablaba cómo sería la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, pero cómo podrían ellos obrar y actuar. Pero también en este libro, en este capítulo, encontramos que el Señor manda aún que los discípulos tenían que ir y hacer discípulos a las naciones. Y es una función que usted y yo también debemos ejercer. Ir y hacer discípulos a las naciones. Ir a hacer esos discípulos a las naciones es con la dirección del Espíritu Santo. Dice que aquí y en cualquier parte a formar y hacer esos discípulos, que es lo que el Señor nos quiere llevar. Ya que todos los apóstoles fueron revestidos del poder del Espíritu Santo, llenos de poder y autoridad. El Señor quiere llevarnos a usted y a mí, pero con su poder y su autoridad, para ir y llevar el mensaje, para predicar, para poder orar por los enfermos, pero también para poder echar fuera demonios. Pero para eso es importante estar revestidos del poder de lo alto, revestidos del poder del Espíritu Santo, así como sucedió con los apóstoles. Dice la palabra que después de ese día de Hechos capítulo 2, cuando vino el tiempo de Pentecostés, ya los apóstoles iban y hacían la obra que el Señor los había mandado. Encontramos ya a partir del capítulo 3, encontramos que cada uno fue a la función por la cual fue comisionado por nuestro Señor Jesucristo. Ya que el Espíritu Santo los llenó de poder y autoridad a sus discípulos, ellos comenzarían la gran comisión, lo que el Señor Jesús había comenzado con sus discípulos, y se perfeccionaría era con el derramar del Espíritu Santo, ya que en el Pentecostés, en el aposento alto, fue una experiencia sobrenatural donde ellos no volverían a ser los mismos, ya que estarían bajo la autoridad del poder del Espíritu Santo, bajo fuego. Como el Señor Jesús los formó, les enseñó la palabra, ellos vieron los milagros, vieron los prodigios a través de nuestro Señor Jesucristo, le escucharon cómo Él predicaba la palabra de Dios, cómo exhortaba, pero también cómo echaba fuera demonios.
ellos recibieron ese conocimiento, ese entendimiento a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya cuando viene el libro de Hechos encontramos que vino la impartición del Espíritu Santo y ya el Espíritu Santo se cumpliría lo que el Señor les dijo en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí empezó a ejercer el ministerio cada uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque ya habían sido impartidos a través del Espíritu Santo. Pero en la palabra no encontramos que vino el Señor Jesucristo, impuso las manos sobre ellos y les impartió el Espíritu Santo. No, Él les dio una orden a ellos que ellos deberían ir al lugar, al aposento alto, que fue donde el Señor les dijo que tenían que estar. Allá en el aposento alto vendría el Espíritu Santo, que tenían que esperar a que llegara el Espíritu Santo, y fue los tiempos que tuvieron ayuno y oración, y fue el derramar del Espíritu Santo, fue un Pentecostés, una manera como el Señor se manifestó a través del Espíritu de Dios de una manera sobrenatural. Miremos nuevamente en el libro de Hechos capítulo 2, miremos el versículo 2 y 3. Y dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le parecieron lenguas repartidas como fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Mire que aquí no habla que estaban todos en la iglesia. Aquí no habla que todos estaban en la iglesia de determinado lugar, no. El Señor les había dicho que estuvieran en el aposento alto, que ahí sería el derramar del Espíritu Santo. Pero cuando vino el Espíritu Santo en diferente, como vino en un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Toda la casa, que nos da a entender que si usted y yo realmente nos metemos a la dirección del Espíritu Santo, nos sometemos a ese tiempo de clamor, intercesión, de ayuno delante de Él, llena ese lugar de fuego, porque eso fue lo que llegó en ese lugar, en el aposento alto. Hubo ese derramar, ese soplo del Espíritu de Dios sobre ese lugar. Los discípulos no sabían nada de lo que estaba sucediendo. Nunca habían oído a nadie hablar en lenguas y no tenían conocimiento de las mismas, pero para ellos fue algo sobrenatural, algo que no habían imaginado, ya que se encontraban era bajo fuego. Estaban bajo el fuego del Espíritu Santo, y vino el mover del Espíritu Santo y los tomó de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, yo me los imagino, no tenían control sobre su cuerpo, no tenían control sobre sus movimientos, y los tomó el Espíritu Santo y los tomó con fuego y hablaban diferentes lenguas. Pero lo más impactante de estas lenguas era que habían pardos, medos, de diferentes nacionalidades en ese lugar alto, y muchos terminaron hablando de las lenguas del idioma que ellos hablaban. Ese es el mover del Espíritu Santo. Esa es la manifestación de estar bajo fuego en el poder del Espíritu de Dios. Ya que usted y yo, cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, su gloria, su poder, su fuego sobrenatural viene sobre nuestras vidas, y viene una experiencia en la cual es inexplicable, es indescriptible, ya que la persona vive diferentes sensaciones, vive en diferentes reacciones, porque, como le decía, no tiene control sobre su cuerpo, no tiene control sobre muchas cosas que ha tenido el control, sus emociones, sus pensamientos, su voluntad. Y entra el Espíritu Santo y gobierna la vida de la persona y empieza a manifestarse de una manera sobrenatural. Así como sucedió en Pentecostés, quiere hacerlo el Señor en su vida, en el momento en que usted realmente quiera vivir ese tiempo, quiera vivir lo sobrenatural. Muchas personas esperan es a ir a un encuentro. Es que yo tengo un encuentro tal día, yo voy a ir al encuentro que lo tenemos en tal parte. Sí, yo no lo niego que usted puede vivir el mover del Espíritu Santo de una manera sobrenatural, pero si usted lo recibió allá, si fue a ese encuentro, recibió el mover del Espíritu Santo, venga, ¿por qué se quedó solamente ese mover allá en el encuentro? ¿Será que usted no lo puede vivir en su lugar secreto? ¿Será que usted no saca ese tiempo para vivir ese tiempo de intimidad con el Señor? Si pudo sacar 3 días que duran los retiros espirituales para poder conocer el Espíritu Santo, para sentir el fuego del Espíritu Santo, para vivir el mover del Espíritu Santo sobre su vida, ¿por qué no lo hacemos en el lugar secreto? ¿Por qué no tomamos tiempos de calidad delante del Señor? Tiempos en los cuales usted y yo nos sometemos a la palabra, al ayuno, la intercesión, el clamor, y le aseguro que usted vivirá una experiencia sobrenatural delante de la presencia del Señor, y usted saldrá totalmente transformado,
para la obra del Señor, para la gloria de Dios. Es olvidarnos de nuestros problemas, conflictos, adversidades que estemos pasando, estemos viviendo, pero es donde el Espíritu de Dios quiere manifestarse en su vida y en mi vida, pero solamente si usted y yo tomamos ese tiempo de calidad delante del Señor, no antes ni después, cuando usted y yo nos comprometemos, no cuando todo el mundo le insiste, vaya a un encuentro, y otras personas van otra vez a otro encuentro, y van a otro encuentro, van a otro encuentro, personas que han ido 3, 4 encuentros, pero siguen en la misma. Oiga, sobrenatural ese encuentro, uy, lo que se vivió, lo que se experimentó en ese encuentro, sí, y quedó allá en el encuentro. ¿Y dónde lo aplicó en su vida? ¿O será que cuando usted va a la universidad, estudia 5 semestres de la universidad o 10 semestres de la universidad, terminó su carrera y chévere porque estudié medicina, estudié derecho, estudié contaduría y allá quedó porque nunca lo ejercí? Muy chévere lo que vivía en la universidad y nunca lo ejercí. Hay personas que le pasa eso, van a un encuentro en la iglesia. ¿Usted ha ido a un encuentro? Sí, ya llevo como 5 encuentros, como 6, 7 encuentros. Venga, ¿y por qué sigue como de mal en peor? ¿Será que es el encuentro o será que es usted? Muchas veces le echamos la culpa a las demás personas, es que el pastor, es que el líder, es que esa iglesia, es que esos discípulos, es que son líderes, y le echamos la culpa a todo el mundo y no miramos hacia adentro, en qué estamos fallando, en qué estamos equivocados nosotros, cuál es el error. Si usted es el que se ha venido equivocando y usted ve que las otras personas están bien, pero es usted, entonces ¿qué es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí? A un cambio, una transformación, pero de adentro hacia afuera, pero la decisión es mía, no la decisión es de las demás personas. Yo debo determinarme, así como lo dice en Job 22:28, dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Quién es el que se debe determinar? Yo soy el que debo determinarme para realmente vivir un tiempo de Pentecostés, para realmente vivir bajo fuego. Ojalá todos los días usted y yo vivamos bajo fuego, porque así mismo nos usaría de una manera sobrenatural el Espíritu Santo. Como dice la palabra de Dios, que a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne no. La carne no. ¿Por qué? Porque no queremos ayunar, porque no queremos orar, porque no queremos leer la palabra, porque queremos vivir en la carne, en los pensamientos, las frustraciones, las luchas y las debilidades, y ahí no está el Espíritu de Dios. Miremos lo que nos habla el libro de Hechos, capítulo 1:15. Hechos 1:15. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: démonos de cuenta que estaban los 12 discípulos, pero aún así eran que habían 120 en total. ¿Cuántas personas clamaron y le pidieron a Dios por ese cambio? Mire que no eran solamente los discípulos, muchos se adherieron al sentir de los apóstoles, en conocer, en vivir el Espíritu Santo, en vivir bajo fuego, en estar en el tiempo del Pentecostés, porque si el Espíritu de Dios fue derramado sobre todos, era porque todos tenían ese anhelo, ese deseo de conocer al Espíritu Santo, pero también de estar bajo fuego. Y cómo el Señor los toma en ese fuego, en lenguas, que es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Encontramos que habían 120 dentro de los apóstoles, en total eran 120 quienes estaban ansiosos por el cumplimiento de la palabra, de la promesa que el Señor había hecho. ¿Qué sucedería? ¿Cómo sucedería? ¿Qué estaría pasando en ese lugar? Yo me imagino lo sobrenatural en ese lugar, y en usted y en mí está el vivirlo. Lo podemos vivir a diario lo podemos vivir. Cada vez que usted se comprometa en el Señor, le aseguro que el Señor se manifestará en su vida de una manera sobrenatural, pero en mí está la disposición. Vuelve, le digo, la verdad al Espíritu él anhela, la carne no. Entonces debemos doblegar la carne para que el Espíritu se vivifique a través de nuestras vidas y se hace mover sobrenatural en cada uno de nosotros. ¿Qué puede suceder cuando usted y yo estamos bajo fuego? A mí me lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 2, del 2 al 4. Dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Démonos de cuenta que era el Espíritu el que los guiaba y los llevaba a cómo debían hablar y moverse y hacer las cosas. Era como el Espíritu Santo los llevaba. Ahí no hablan que ellos querían hacer tal cosa, que ellos querían hablar. No, era el Espíritu Santo que los impulsaba. ¿Por qué? Porque llegó el derramar del Espíritu Santo y entró y tomó el control de sus vidas y se manifestó de una manera sobrenatural. Ya que el estruendo, un estruendo que vino directamente de los cielos, y el viento recio que sopla y no sabe dónde viene ni de dónde va. Así es el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que es como ese viento
que viene sobre nuestras vidas. Lo podemos percibir, pero no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Es como el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Entonces, la aparición de lenguas de fuego sobre la cabeza. Todo esto aconteció a los discípulos y aún a quienes se encontraban en el aposento alto. Ellos se encontraron con 3 fenómenos sobrenaturales. Y en cuanto fue la llenura del Espíritu Santo, y esto fue llamado como el Pentecostés. ¿Alguna vez usted ha tenido una experiencia similar o igual? Bueno, algunos dirán, sí, en una velada. Sí, en una intercesión en la iglesia. Sí, en un ayuno en la iglesia. Sí, un día que fuimos a un encuentro en la iglesia. ¿Usted lo ha tenido a solas con el Señor? ¿Usted lo ha vivido? ¿Usted lo ha experimentado? Muchos dicen, es que en esta iglesia se siente el fuego, el mover del Espíritu Santo. Sí, es que en esta iglesia yo siento, me gusta mucho la alabanza, me gusta mucho porque se siente uno diferente, sale uno cambiado. Venga, ¿y por qué usted no lo hace en el lugar secreto? Venga, ¿usted por qué no paga un precio delante del Señor para que el Señor lo use a usted así también sobrenaturalmente? Porque encontramos que los apóstoles no se quedaron solamente viviendo ese tiempo del Pentecostés ahí en aposento alto, fueron impartidos, revestidos del poder de lo alto, pero fueron enviados. Y eso es lo que quiere ser el Señor, revestirnos del poder de lo alto, pero también a ser enviados, a orar, a clamar, a interceder, a orar por los enfermos, a dar libertad a los cautivos, también a sanar a otras personas que están cautivas por el vicio, por el trago, por la inmoralidad sexual. Eso es lo que el Señor quiere usarnos a mí, a usted y a mí. Como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros pocos, pero que usted y yo seamos de los muchos obreros que iremos a hacer la obra del Señor, porque muchos no quieren. Muchos quieren es que antes vengan y oren por mí. Vengan, ore por mí. Venga, una persona me decía, venga usted ore por mí, que es que usted está más cerca de Dios. Venga, que es que Dios lo usa mucho a usted. Dios quiere usar a todos, pero como le digo, no se disponen a pagar un precio delante del Señor para que el Señor pueda usarnos a usted y a mí. Entonces vamos a mirar lo que nos dice ahí mismo en el libro de Hechos. Volvamos al capítulo 1 del 13 al 14. Hechos 1, 13 al 14. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oración y ruego delante del Señor. No encontramos que fuera una oración liviana. Hay personas, yo quiero sentir la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero vivir bajo fuego. Yo quiero que el Espíritu, una persona me decía, yo quiero que el Espíritu me toque. Yo le decía, ¿por qué no busca su presencia para que lo toque? Porque muchas veces esperamos es que vengan y impongan las manos sobre mí. Es que vengan y oren por mí para yo poderlo percibir y sentir. ¿Por qué no pagamos un precio? Aquí vemos que el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 que estaban en aposento alto. Los apóstoles con los 120 perseveraron unánimes en oración, en ayuno, delante de la presencia del Señor para poder recibir la promesa que les había dado nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué está haciendo usted para recibir la promesa del Señor? ¿Será que usted solamente asiste a la iglesia a ver qué le dicen? De pronto viene el pastor e impone las manos sobre mí y Dios lo usa para declararme una palabra o para sanarme. ¿Será que de pronto yo voy a la iglesia y a través de la alabanza tengo un cambio, una transformación? También debemos pagar un precio delante del Señor. Pero ¿quiénes están llamados para estar bajo fuego? Encontramos en el Antiguo Testamento cómo el Señor también se manifestó bajo fuego. Quiero que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 3, del 1 al 6. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Así se le presentó el Señor a Moisés en una zarza ardiendo. Y dice que esa zarza no se consumía. Y se inquieta tanto Moisés que va a mirar por qué esa zarza no se consumía. Y era la presencia del Señor. Era como el Señor se le manifestó a Moisés con un propósito. Por eso les decía, muchos piden que venga el impartimiento del Espíritu Santo, que yo quiero sentir el fuego del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Solamente para tener la experiencia? ¿Solamente para sentirlo en ese momento? Aquí se le apareció Dios a Moisés a través de una zarza, pero un plan perfecto que el Señor ya tenía predestinado para Moisés, y era sacar a su pueblo hebreo de Egipto, que lo tenían como esclavos. Pero como Dios primeramente trató a Moisés 40 años en su carácter, ¿será que usted todavía el Señor le está tratando el carácter? 40 años que lo tuvo el Señor formándole, porque era un hombre soberbio, orgulloso y prepotente. Pero cuando miramos a la palabra, a la luz de la palabra, todo el proceso que vivió Moisés, vemos que se convirtió en un hombre manso y humilde, dirigido por Dios. Yo creo que si el Señor no hubiera formado a Moisés en esos 40 años, hubiera sido imposible que Dios lo hubiera usado para sacar a ese pueblo rebelde, ese pueblo idólatra, ese pueblo que se quejaba por todo, de Egipto, para llevarlo a Canaán, la tierra prometida. Porque en muchos aspectos fue probado Moisés en su carácter. Pero no encontramos a un Moisés explosivo, un Moisés vulgar, un Moisés que podía haber mandado, haber dicho a Dios: envía fuego y consume este pueblo. Antes intercedió por ese pueblo, un pueblo que prácticamente se quejaba todo el tiempo. Cuando Moisés tiene el encuentro con Dios en el monte Horeb, estaba dedicado al trabajo del pastoreo. ¿Qué le quiere dar a entender? Dios nos llama a desocupados. Es que no tengo nada que hacer, voy a buscar de Dios a ver si Dios me usa. Dios llama a personas que estén ocupadas. Moisés estaba ocupado, él pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, estaba ocupado trabajando aún con Jetro. Pero como el Señor se le aparece para la gran obra en la cual ya había preparado el tiempo de Moisés para ir y hacerlo. Así nos hace el Señor, así nos llama. Hay unas personas que me dicen: es que yo no tengo tiempo, yo trabajo, que yo tengo familia, que yo tengo un hogar, que yo a qué hora voy a orar, a qué hora vale la palabra. Pues ahí es cuando el Señor lo está buscando y lo está llamando. ¿Por qué? Porque nos preocupamos y nos afanamos tanto por lo que nos ofrece y nos vende este mundo, que no nos preocupamos ni nos afanamos por lo eterno. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cuáles son los proyectos de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios que haga por Él? ¿Qué es el propósito que Dios tiene para mí? Muchos se preocupan: quiero tener una casa, quiero tener un apartamento, quiero tener una finca, quiero tener un viaje, quiero tener un automóvil. Muchos se preocupan en pedirle eso al Señor. Como dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Venga, ¿por qué nos vamos por la añadidura? Por eso vemos personas enfermas, deprimidas, afligidas. Tengo tantas deudas con el banco, tengo este problema con este carro, tengo este problema con esta casa, tengo la hipoteca de esta casa. Claro, como se fue detrás de la añadidura, ahora ahí tienen las consecuencias. No buscó primeramente el reino de Dios. Nunca pensamos que alguna cosa similar como le sucedió a Moisés nos llegue a acontecer, que llegue a cambiar el rumbo de nuestras vidas y cambia el rumbo total de cada uno de nuestros pasos, aún de los pensamientos, los planes y proyectos y voluntad del Señor. ¿Qué pensaría usted si hoy el Señor se le aparece así como lo hizo con Moisés? Viene un tiempo en el cual se le aparece y lo llama para un propósito. Muchos dirán: aquí estoy, listo. Bueno, entonces entrégueme el carro, entrégueme la camioneta, entrégueme esa casa, entrégueme esa familia. ¿Estará dispuesto a entregarla? ¿Estará dispuesto a entregar todo lo que usted tiene? Pero Señor, tanto tiempo que me maté trabajando y gastando y comprando. ¿Quién lo mandó? ¿El Señor lo mandó? No lo mandó. Y entonces el Señor lo llama para que le sirva a Él y usted viva bajo fuego. Usted mira la historia que le contaba de Kathryn Kuhlman. Usted encontrará la biografía de esta mujer, cómo fue usada por Dios, pero tuvo que dejar todo para seguir al Señor. Y fue una mujer usada sobrenaturalmente en el siglo pasado y comienzos de este siglo, pero le tuvo que dejar todo, inclusive a ese hombre, que Dios nunca la mandó casarse con ese hombre. Tuvo que dejarlo e irse a hacer el propósito de Dios. Por eso le hago nuevamente la pregunta: ¿estará dispuesto usted a ser usado por el Señor? Pero mejor aún, ¿estará dispuesto a dejar todo por el Señor? Recuerde que la palabra de Dios nos habla sobre el joven rico.
Dijo que todo lo del Señor lo conocía sus mandamientos, obedecía las leyes, obedecía a sus padres. Cuando el Señor viene y le dice, vende tus bienes, dáselo a los pobres y sígueme. Dice la palabra que el joven rico se entristeció y no volvió a verse de Jesús. Entonces, ¿qué lo tenía atado? Ahora que lo tiene usted atado para realmente seguir al Señor. Miremos ahí mismo en Éxodo 3, capítulo 6, que dice: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mire que el Señor, si se le aparece a usted a través del Espíritu de Dios, el primero le dice quién es. A Moisés le declaró quién era él. Le dice que era el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y era el Dios al cual él debía seguir. Pero encontramos aquí la palabra que él sabía quién era y se postró delante del Señor porque estaba delante de la presencia del Señor. Ya que el Señor se presenta, y él se presenta con nombre propio, pero él se presenta con un plan perfecto que él ya tenía preparado para Moisés. Pero ya el Señor sabía que Moisés no iba a abortar el plan. ¿Pero por qué? Porque ya había sido procesado. Hay muchas personas que le quieren servir al Señor, pero no quieren vivir los procesos. No quieren pasar los procesos. Yo quiero servirle a Dios así, tal como estoy, pero que no me pase nada, que no tenga que vivir ninguna consecuencia difícil. Moisés tuvo que vivirla. Por eso le digo, 40 años que el Señor lo procesó para usarlo de una manera sobrenatural. Ahí mismo en Éxodo 3, 7 al 10, dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven pronto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Démonos de cuenta que el Señor ya tenía destinado en qué va a usar a Moisés. Aquí el Señor le pregunta, ¿será que quieres? ¿Será que puedes? ¿Será que estás dispuesto? Que hay personas que dicen, pero a mí nunca Dios me preguntó. Dele gloria a Dios que el Señor lo llamó. ¿Cuántas personas anhelarían servirle al Señor? La palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y esos llamados quisieran servirle al Señor, pero no les son útiles al Señor. ¿Por qué? Porque todavía están aferrados a las cosas materiales, todavía están aferrados a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, al ganado que tengo, a las fincas, a los bienes. No me sirve. Vuelvo y le digo lo del joven rico. El Señor quiere personas muy dispuestas para servirle a Él. Por eso encontramos a los 12 discípulos, dejaron todo por servir al Señor. Y lo dejaron todo, ¿por qué? Porque ellos sabían que en Él vendría una bendición, vendría protección, y serían usados sobrenaturalmente, pero aún así vivirían bajo fuego, que era lo que el Señor los estaba llevando a ellos. El Señor viene y derrama del poder de su fuego a través del Espíritu Santo. Y Él nos trae, para usted y a mí, es para ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Yo no sé si a usted hay personas que han venido, tengo un problema con mi esposa, tengo este conflicto con mi esposo, tengo este conflicto con mi hijo, tengo este conflicto con mis padres, tengo este conflicto con un familiar. ¿Usted qué me aconseja? ¿Usted no se da cuenta que es Dios llamándolo para la obra? ¿Usted no se ha dado cuenta que es que Dios lo está llamando porque lo quiere usar? Hay personas que dicen, yo no sé para qué me buscan para consejos, yo no sé para qué me buscan que le dé un consejo, una orientación, pues hoy ya yo más o menos le digo qué es lo que tiene que hacer. Oiga, no se da cuenta que es Dios llamándolo a usted porque quiere usarlo con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento, pero con conocimiento y con palabra para poder guiar y orientar a ese pueblo. Por eso es lo que les hablaba anteriormente, muchos son los llamados, pocos los escogidos, y los que el Señor llama no quieren hacerlo. No quieren porque están en las múltiples ocupaciones de este mundo y no le queda tiempo para hacer la obra del Señor. Ya que en el caso de Moisés no estaba pensando en algo grande que iba a pasar en el monte Horeb, ya que se acerca muy tranquilo a ver qué estaba sucediendo en la zarza, en el fuego, ya que estaba este hombre muy inquieto, y es que la zarza no se consumía. Hay cosas que suceden en nuestras vidas que nos ponen
inquietos, intranquilos. ¿Cuáles son? El trabajo, las finanzas. ¿Será que sí me van a poner el nuevo sueldo? ¿Será que sí me van a ascender? ¿Será que mi hijo sí va a pasar el año? ¿Será que sí reciben a mi hijo en la universidad? ¿Será que yo sí puedo comprar ese carro? ¿Será que puedo pagar la deuda del apartamento, de la casa? Todo eso es lo que lo inquieta a la persona, no le da paz. Y no le da paz, y fuera de eso no tiene ese tiempo para buscar del Señor, porque se afana más por los afanes del día a día y cómo suplir esas necesidades o cumplir lo que no ha podido cancelar o pagar en ese trayecto. Hay cosas que suceden en nuestras vidas y es porque el Señor quiere llevarnos a esos cambios. Moisés nunca se imaginó que esta experiencia frente a la zarza cambiaría su vida en todos los aspectos, ya que la luz, el fuego que emanaba esta zarza entró en lo profundo de su ser y aún después de que entró ese fuego en Moisés. Él no se quedó solamente ahí, se quedó hablando con el Señor, y el Señor cómo empezó a formarlo y a guiarlo, cuál era el propósito y los planes que tenía el Señor para con él, y cómo asumió la responsabilidad para que él pudiera hacerlo. Hoy quiero orar por esas personas que han estado bajo fuego, pero también esas personas que se han apartado por X o Y circunstancias. El enemigo los sacó del propósito, ya sea porque le echaron la culpa al pastor, le echaron la culpa al líder, le echaron la culpa a la iglesia, le echaron la culpa a un familiar, le echaron la culpa a un amigo, le echaron la culpa al pecado. Muchas cosas que el enemigo los trabajó y los sacó del propósito que Dios tenía para ellos. Padre, hoy oramos por cada una de esas personas que se apartaron. Hoy oro, Señor, que a partir de hoy entren bajo fuego, Señor. Coloca, Dios, el querer como el hacer en sus corazones, en su mente y en su voluntad, de hacer la obra tuya, Señor, el plan perfecto que tú tienes para ellos. Así como tú te le apareciste a Moisés en la zarza, Señor, oro, Señor, que el Espíritu de Dios los toque y entre y mude esos corazones de piedra, Señor, por un corazón de carne. Oro también, Padre, por esas personas que anhelan vivir bajo fuego. Oro, Señor, colócales el querer de tener esos tiempos de intimidad delante de ti, esos tiempos de clamor, de ayuno, de intercesión delante de tu presencia, Señor. Que no solamente lo vivan en la iglesia, que no solamente lo vivan en un encuentro, que no solamente lo vivan en un tiempo de intercesión, que no solamente lo vivan en un tiempo de ayuno en la iglesia, que lo vivan en carne propia, en espíritu y en verdad, como dice la palabra de Dios, pero que realmente se determinen a buscarte a ti en todo momento, en todo lugar. Que saquen esos tiempos de calidad para entrar en esa intimidad contigo y poder vivir bajo fuego. Clamamos y lo pedimos, Dios, a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración. Después de esta alabanza viene un gran siervo de Dios con una palabra de fuego. Una palabra de fuego que es para una familia que está en un proceso de cambio, una familia que está en un proceso de transformación, pero están como las ondas del mar. Van y vienen, van y vienen, van y vienen. Pero hoy el Señor con este siervo le va a dar una palabra específica para esta familia, en el cual se van a afirmar y van a vivir bajo fuego, en el fuego del Espíritu de Dios, a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Continuemos con la palabra de la alabanza. Tenemos que la alabanza y la oración, ya viene la palabra, no se desprendan.